Bueno, no sé si... ¿Qué? Ah, perfecto, perdón. No sé si pudieron ver si pudieron ver la clase de Fuentes Vejuna, eh, o si pudieron leer la obra. Así que bueno, si pudieron hacer alguna de esas dos cosas, me gustaría escucharlas, escucharlas a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo por donde quieran que arranquemos, algo que les interese particularmente. ¿Ya la habían leído Fuentevejuna Sí, yo sí, en el secundario. en el secundario? Eh, sí. Em, Nada, volví a leer la obra, pero lo que veo que me está costando, creo que con este texto y con los textos en general, es el tema de la métrica. No puedo darme cuenta cuando está cambiando. Bien, Y en mi edición me doy cuenta que hay una inserción lírica porque la letra está en itálica, pero si no, no me daría cuenta. bueno, en realidad sí, está bien. Son como dos temas distintos. Por un lado tenemos el problema de la métrica, ¿no? Que el problema de la métrica en realidad eh, es un problema que excede un poco el género dramático, porque en realidad de alguna manera también lo tenemos con la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras venimos de de un imaginario poético en el cual la métrica, digamos que no estaría produciendo sentido en el mismo término que está produciendo sentido en el contexto literario de estos dos siglos. Entonces ahí ya tenemos como un primer problema que es una suerte de problema de acercamiento cultural, ¿no? Ese es como un problema general que lo vamos a tener siempre. Por otro lado, en el teatro ese problema es como que se agudiza. ¿Por qué se agudiza? Porque la métrica, hablemos de métrica, eh, cuando hablamos de métrica entendemos la medida del verso, ¿no? Eso entendemos por métrica. Ya estuvimos hablando, y seguramente si no lo conversamos aquí, seguramente a lo largo de este cuatrimestre ya lo vieron, que tenemos como un metro, que es el tradicional castellano, que es el octosílabo, que es el que proviene de la tradición medieval, y después tenemos una forma de verso, que es el que proviene de Italia, que ese es el endecasílabo, ¿sí? Que es un metro más largo. Elegir, es decir, optar por el octosílabo o optar por el endecasílabo es una opción que produce un sentido, ya sea en un poema, elegir un soneto escrito en endecasílabos en lugar de elegir un romance escrito en octosílabos, o en una obra de teatro, hacer que un personaje hable en redondillas o hacer que un personaje hable en octavas, también está implicando un sentido que se le quiere agregar. Entonces, el problema es bien complicado, pero bueno, podemos como empezar a delimitar cuestiones que vamos a ir de lo más fácil a lo difícil. Lo más fácil es darnos cuenta si está escrito en octosílabos o en endecasílabos, ¿sí? En el teatro, el octosílabo generalmente se rige en dos moldes estróficos, digo, que ese es el otro tema de la métrica, las combinaciones estróficas, ¿no? O sea, hablamos de octosílabos y hablamos de endecasílabos, digo, porque son los dos metros más como comunes. También podríamos hablar de heptasílabos, bueno, pero para no complicarnos, digo. Hablamos de octosílabos y hablamos de endecasílabos, pero por otro lado también hablamos de soneto y hablamos de romance y hablamos de redondilla. Entonces, esas son categorías que van por otro lado, ¿sí? Esas categorías son categorías de formas estróficas o de formas de composición. Entonces, volvemos al teatro. En el teatro sabemos que la métrica produce sentido, lo sabemos porque, bueno, de mínima lo dice Lope en su Arte Nuevo, ¿no? Que hay como un contenido particular para cada tipo de métrica y de forma estrófica que elijamos. Y por otro lado, lo sabemos porque lo podemos comprobar en la lectura. Es decir, el octosílabo va a ser el metro en el cual los personajes van a hablar, digamos. O sea, porque ya tenemos como ese problema que es
que está hablando en verso. Entonces, tenemos un espacio absolutamente mimético, pero esa mímesis en algún punto se ve relativizada por la utilización del verso. Entonces, tenemos que elegir una forma estrófica que se adapte o que por lo menos se identifique con el diálogo común, cotidiano, todo. Esa forma es la redondilla. ¿Sí? O sea, en una obra de teatro, por lo menos en una obra de teatro de Lope, escrita normalmente, digo, una obra normal, tradicional, canónica, vamos a ver que la mayoría de los versos son octosílabos y la mayoría de esos octosílabos son redondillas. ¿Sí? La otra forma con la que se trabaja el octosílabo en estas obras que estamos viendo es el romance. ¿Sí? El romance tiene una posible diferencia a la vista, digo, o a la lectura en voz alta, con la redondilla. ¿Alguna se le ocurre cuál es? ¿No? La rima, ¿sí? Porque la redondilla tiene rima consonante. Rima consonante quiere decir que riman las vocales y las consonantes después de la última vocal acentuada. ¿Sí? Es la rima completa, digamos. En vez el romance tiene rima asonante, es decir, riman solamente las vocales. Si quieren vamos a ir a un ejemplo de cada uno para que lo que estoy diciendo lo podamos ver en la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, en la primera escena, si quieren, en el acto primero de Fuenteovejuna, ¿sí? Fíjense que habla el comendador y dice, a ver, no, vamos a ir acá. Vamos a ir a la escena, acá, a ver, no, acá hay romance, bueno, acá hay romance, acá. Vamos a ir acá. En la escena de la habitación del Palacio de los Reyes Católicos, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, hablan en redondillas, no me gustaba mucho el ejemplo, pero bueno, acá está. El verso 635, por ejemplo, ¿no? Que dice, digo, señor, que conviene el no haber descuido en esto por ver a Alfonso en tal puesto y a su ejército previene. Fíjense que ahí tenemos una redondilla en donde rima consonante el primer verso con el último y el segundo con el tercero, ¿sí? O sea, el esquema de rima de la redondilla es, se los voy a anotar yo en el chat, A, B, B, A. ¿Sí? Eso es la rima de la redondilla. Rima consonante, 4 versos. ¿Sí? Eso es la redondilla. Vamos a ir ahora a un ejemplo de romance. Vamos a ir acá, al ejemplo este, donde está por entrar el comendador en Fuenteovejuna y viene Flores y antes de que el comendador entre, cuenta alguna de las hazañas del comendador. Verso 457. Para emprender la jornada de esta ciudad, que ya tiene nombre de ciudad real, juntó el gallardo maestre 2000 lucidos infantes de sus vasallos valientes y 300 de a caballo, de seglares y de frailes, porque la Cruz Roja obliga cuantos al pecho la tienen. Aunque sea de orden sacro, más contra moros se entiende. Salió el muchacho bizarro con una casaca verde, bordada de cifras de oro, que solo los brazaletes por las mangas descubrían que 6 alamares prenden. Fíjense que acá, en este romance, no tenemos una rima como la de la redondilla. Tenemos una rima en donde solo riman las vocales, y en este caso la sonancia, ¿pudieron ver cuál era? Se le llama sonancia a cuáles son las dos vocales que están rimando. En este caso la sonancia es EE, ¿sí? Verde, previene, ¿sí? Bien, entonces, el romance, además, no tiene... ¿Ustedes no tienen el cuadernillo de métrica de la cátedra? ¿Lo tienen? Sí. ¿Está en el campus?
Sí, sí. Bueno, acá lo tienen explicado, bueno, más claro, no, no sé si más claro, pero bueno, lo tienen escrito, ¿no? Esto que estoy escribiendo yo aquí lo tienen ahí. El romance, entonces, es una serie indefinida de versos con asonancia en los pares, ¿sí? Y en las obras de teatro, la redondilla sirve para el diálogo y el romance sirve un poco para lo que estuvimos diciendo recién, para contar algo, sucesos que no se desarrollaron en escena, ¿sí? Que no se desarrollan en escena. Bien. Ahora bien, el romance y la redondilla, ponele que los, o sea, los destaquemos, los reconozcamos, pero digamos que no tienen una funcionalidad más allá de su función dramática, ¿no? Función dramática que es esta que les anoté acá, y que también puede ser una función estructural, esto que hablábamos de la división en escenas, ¿se acuerdan? O sea, la métrica acompaña de alguna manera la división en escenas. En el caso del romance, podemos tener un problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el romance también puede estar presente en una obra de teatro como una pieza lírica. En general, el notar esto como una incrustación lírica se puede notar o porque está escrita en cursiva, como es el caso de Fuenteovejuna, ¿sí? O porque dice bailan, cantan, es decir, hay alguna alusión a que eso en realidad viene acompañado por una música y no es algo explicado por los personajes, o porque alguno de los personajes lo menciona como algo lírico incrustado, ¿sí? Pueden ser, generalmente digo, si está en octosílabos, puede ser para representar algo que tenga que ver con una escena de pastores, como pasa en Fuente Ovejuna, ¿sí? O algún tipo de, como de baile, ¿sí? Un villancico, una copla, un estribillo. Como por ejemplo pasaba en La Dama Boba. ¿Se acuerdan que en La Dama Boba había un baile? De dónde viene el caballero, viene de Panamá. Bueno, hay como referencias, como decía la compañera hace un rato, el caso de la cursiva, el caso de que hay música, el caso de que entran músicos o de que bailan, hay como referencias que nos llevan a darnos cuenta de que eso está medio incrustado. También puede ser un romancillo, ¿sí? Que es un verso más corto que es un verso de 6 sílabas, por ejemplo, que acá también lo tenemos. Bueno, son todos elementos que de alguna u otra manera la obra se encarga, ya sea por cuestiones tipográficas, ya sea por cuestiones de didascalias, ¿sí? De didascalias directas o de didascalias implícitas. Es decir, la didascalia directa, yo no sé si lo vieron esto, si lo percibieron, pero son muy escasas las didascalias directas en este tipo de teatro. Hay más didascalias implícitas, es decir, que los personajes hablen, que los personajes en sus diálogos planteen un decorado verbal, que los personajes en sus diálogos hagan referencia al vestuario, ¿sí? Pero bueno, siempre hay alguna marca que nos va a llevar a pensar que eso es algo que no es una forma métrica que está acompañando la mímesis de la obra, sino que es una forma métrica que está incrustada para alguna cuestión. Con los endecasílabos pasa algo parecido. Con los endecasílabos pasa algo parecido, digamos, y tenemos como formas estróficas dentro del teatro, encontramos, ¿se acuerdan más o menos las que estuvimos viendo en endecasílabos, que generalmente corresponden a los personajes elevados? Vimos 3 ejemplos, por lo menos, seguro 3 ejemplos, entre el caballero, la dama boba. ¿Se acuerdan de esa forma estrófica que en realidad venía de la épica culta que habíamos visto en La Dama Boba, que habíamos visto en el personaje de Don Rodrigo cuando se hacía todavía más serio de lo que era y más trágico? La octava, ¿sí? La octava real. La octava real es esa estrofa de 8 versos en decasílabos, que en realidad es propia de la épica culta. La Araucana, por ejemplo, de Alonso de Ercilla, que
en el Quijote vieron que se menciona bastante la araucana. Bueno, la araucana está escrita en octavas reales. La égloga tercera de Garcilaso está escrita en octavas. El Polifemo de Góngora está escrito en octavas. Y acá en el teatro la octava se usa generalmente para personajes graves, para momentos trágicos. ¿Sí? Acuérdense de ese paso en el personaje de Rodrigo, cuando se pone más trágico, más trágico, más trágico de todo, y empieza a leer todo en clave trágica, habla en octavas. ¿Y se acuerdan en qué hablaba antes Rodrigo? ¿No se acuerdan? En tercetos encadenados. ¿Sí? Los tercetos encadenados es otra manera que asume, digamos, el endecasílabo, otra manera estrófica que asume el endecasílabo, y que en el teatro se utiliza bastante. Y encadenados se llaman porque se va encadenando la rima, ¿no? Tenemos tercetos, son 3 versos endecasílabos. Tenemos una rima en los tercetos que es A, B, bueno, pongamos que sea C, B, se va encadenando de modo que la rima del medio después se va convirtiendo en la rima de los otros 2 primeros y la del medio así. Y después tenemos endecasílabos sueltos. No me acuerdo ahora si tuvimos algún ejemplo de endecasílabo suelto, pero es el ejemplo de, o sea, no lo tenemos en el teatro, pero el arte nuevo, acuérdense que está escrito en endecasílabos sueltos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma estrófica que en endecasílabos plantearían las obras de teatro la misma confusión de no saber si es un diálogo o un monólogo o si es algo que está como una marca de una presencia lírica? ¿Se acuerdan? Pasa en La Dama Boba y pasa en El Caballero, pasan los dos. ¿No se acuerdan? ¿Qué otra combinación estrófica conocen con endecasílabos? ¿El qué? El soneto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en La Dama Boba teníamos en la academia esa de Nice, teníamos un soneto que viene a funcionar como un soneto escrito, ¿sí? Porque se lee, se somete a la consideración de esa academia. Y después teníamos un soneto que en realidad era un personaje que apelaba a una suerte de monólogo interior, a su pensamiento, en donde decidía cambiar su objeto, que decidía cambiar de mujer, ¿no? ¿Se acuerdan que decidía pasar de Nice a Finea? Bueno, ese es un soneto que está incluido dentro de lo que sería un diálogo dramático, un monólogo dramático, un soliloquio. El otro es un soneto escrito, ¿sí? Entonces, para el soneto a veces también hay marcas que digan, bueno, acá el soneto está funcionando como una pieza lírica y no está funcionando como como unos versos al servicio del avance de la acción dramática, del diálogo dramático, de lo que sea. Y después tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema que lo vimos en El Caballero y que lo vamos a ver también en El Castigo, que es esta especie de percepción, ¿sí? Esta especie de percepción de que hay lugares en donde la acción dramática se detiene y se vuelve lírica, ¿sí? Que igual creo que esa no era la pregunta de la compañera, ella apuntaba más a lo que estaba percibido como lírico, ¿no? Pero en El Caballero y en El Castigo tenemos, por ejemplo, estas glosas. ¿Se acuerdan la glosa esa del Caballero? Que decía, he puesto ya el pie en el estribo, yo les dije que en El Castigo vamos a tener una que es sin mí, sin Dios y sin vos. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Ahí la acción dramática se detiene y los personajes es como que recitan, por decirlo de alguna manera, una pieza bastante cercana a una composición lírica. Ahí no pasa nada, o sea, ahí reconocemos lo que haya que reconocer, ¿sí? Como lectoras leemos eso, como espectadoras, bueno, serán momentos para lucimiento de los actores, pero no mucho más que eso, ¿sí? Es decir, un poco
es un problema, la métrica es un problema, por esto que decía yo al comienzo, porque tenemos un teatro escrito en verso y nosotras perdimos la percepción, ¿sí?, de producir significado con la rima, producir significado con el verso elegido, o sea, más o menos la percepción, digo, la percepción como, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como más natural es percibir significado tal vez con el corte de verso, ¿no? El corte de verso sí sigue produciendo sentido. O sea, si uno lee un poema contemporáneo, capaz que mira más el sentido en el corte de verso que en el ritmo que tenga ese poema, por ejemplo, ¿no? No sé si conocen, hay un artículo de una crítica que se llama Denise Levertov, que habla sobre eso, pero habla sobre eso en la poesía contemporánea, o sea, no habla sobre eso. Pero está muy bueno porque en realidad lo que muestra es cómo cada época, si quieren, bueno, más allá de lo que sabemos, que cada época construye la idea de lo que es poesía y qué es lo que no, también cada época construye un poco la idea de qué es lo que va a buscar dentro del poema como productor de sentido. Entonces, a mí me parece que esa es como la principal dificultad, en general, tanto como les decía al comienzo de la clase, con el género dramático y con el género lírico. Y con el género dramático tenemos el plus de que hay una parte que en realidad funciona como algo incrustado, algo metido dentro de eso. Y la verdad que particularmente en las obras que estuvimos trabajando, eso está, ¿sí? Porque en La Dama Boba está, en El Caballero está, porque digamos, como que la obra es toda una gran amplificatio de esa copla, y en Fuenteovejuna también está. ¿Sí? En Fuenteovejuna tal vez sea en donde está más clara como canción, como baile, como esto, pero está. ¿Sí? Y en el castigo, yo creo que el castigo es una cosa diferente y es donde va a estar de manera tal vez más difícil, ¿no? Pero bueno, está. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, gracias. Y tengo una mano levantada, ¿puede ser? Sí, yo. Dale. Florencia, ¿te puedo pedir si nos podés mandar el PDF, creo que lo habías dicho en la clase grabada, con la estructura métrica? Por fin. De la dama boba, ¿no? De la dama O Sí. y No este sé, también, porque no se porque ve, Este sí, no tampoco se se ve ve, nada, ¿no? nada, Ah, este se ve nada, menos. nada. Yo, el de la dama O lo este pude se ve copiar en papel. menos. Ah, yo confiaba que este se veía No más. se ve nada, nada. Perdón. Bueno, ahora lo No mando. pasa No, se nada. ve. Ya, Yo ya eso también me ayuda. Por el encontré campo, no sé por dónde se podrá enviar eso, por el Ahora me campo, fijo, no si sé. lo tengo acá, se los mando por acá y después lo mando por el campus. Pero si lo encuentro Por ahí acá, por un archivo desde acá para pasarlo, lo imprimo de un archivo de claro, o acá. sea, yo después, si quieren, lo mando para que lo suban al campus, pero si lo tengo acá, casi que lo subo por acá y ya, ahora me fijo. Y el de la dama boba, yo sabes que estaba convencida, estaba contenta porque pensé que este se veía más. Bueno, Hay una guía, hay una introducción de Francisco Rico en la que está la métrica del Caballero de Olmedo sí, en una de las páginas. generalmente en las introducciones está la métrica. Generalmente hay como, porque la métrica sirve para esto, ¿no? Para hacer estos estudios y te dicen, bueno, el 84% de los metros son metros octosilábicos. Bueno, de hecho, acuérdense que yo les dije que una de las maneras de datar las comedias de Lope fue justamente prestar atención a los porcentajes de las formas estróficas que usaba en cada época, y la verdad que es una datación que quedó bastante eficaz, bastante certera. O sea, eso está, pero sí, en la introducción de Rico está. Ahora, en realidad la métrica, esto, ¿no? Está en las introducciones, está la división en escenas y todo. En realidad la métrica sirve, digo, una lectura consciente de las obras. Mirando la métrica, está buena si la hacen pensando en los sentidos, ¿no? En los sentidos que ustedes puedan desentrañar de eso. Ya sea para dividir en escenas, ya sea para pensar, bueno, esto, por ejemplo, esto de Rodrigo, que pasa del terceto encadenado a la octava, eso es como para pensar sentidos a partir de ahí. Bueno, voy a ir buscando esto. Bueno, ¿qué más quieren que hablemos de la obra?
Yo te quería consultar, porque fueron preguntas que quedaron al final del teórico grabado, el tema de la violencia. Porque Sí, estoy pensando en trabajarlo en la monografía, porque bueno, también como fue lo que quedó bollando por ahí, pensarlo en relación con la justicia, de cómo no termina de leer la obra igual, pero cómo utilizan luego esa violencia para, no sé si vengarse, pero sí hacer justicia, y cómo no se termina de sí. resolver ese conflicto, según lo que escuché en el teórico. Claro, en realidad el tema de la violencia es un tema bien interesante porque, bueno, porque ya la obra plantea una lectura un poco ambigua, ¿no? De esto. Entonces, la obra tiene como un posicionamiento bien claro, que es reivindicar la figura de un sistema monárquico, reivindicar un tipo de monarquía, ¿sí? Que es la monarquía iniciada en el siglo a fines del XV, a principios del XVI, es decir, la obra está como mirando a eso y está de alguna manera también legitimando el tiranicidio, ¿no? Es decir, cuando el gobernante no gobierna como debe gobernar, el pueblo puede tomar justicia por mano propia y puede bueno, cambiar, digo, el destino. Eso es lo que supuesta, o sea, más todo lo que se suma de, que esto también es bastante claro, de un orden feudal que se está acabando y se está dando paso a un orden burgués, ¿no? O sea, el orden burgués necesita de esa monarquía, el orden feudal, y la monarquía no necesita de esos señores feudales. Si por añadidura esos señores feudales son representantes de las órdenes militares que ya no tienen mucha razón de ser, ¿sí? Porque estas órdenes son órdenes que surgen al calor de la necesidad de ganar territorio hacia el sur cuando están los moros, bueno, es como que todo esto deja paso a una suerte de apertura hacia lo nuevo. En esa apertura hacia lo nuevo y en ese optar por reivindicar el sistema monárquico, claramente la acción final de los reyes es la de impartir justicia. ¿Sí? O sea, eso sería lo que de alguna manera nos está diciendo la obra, ¿no? La obra nos está diciendo, bueno, acá los justos son los reyes, imparten justicia, y esta justicia no queda como venganza. ¿Y por qué no queda como venganza? Y no queda como venganza sobre todo porque no pueden descubrir a un culpable, ¿sí? Entonces el protagonista colectivo no pueden condenar a todos, entonces queda, supuestamente, queda la obra así. Ahora, acá hay dos cosas. Una de las cosas de este final es el final propio de estas obras, ¿no? Que siempre aparece como un deus ex machina y que generalmente ese deus ex machina es alguien que restaura no el orden del comienzo, porque el orden del comienzo no existe más, sino restaura otro orden y generalmente es el rey o es algún personaje que pueda equipararse al personaje de poder, ¿no? Entonces, en ese punto la obra quedaría como cerrada. Pero la obra tiene como muchas grietas, la obra tiene como muchos lugares por los que se pueden colar otras interpretaciones. La primera de los argumentos a favor de pensar que es una obra que está como produciendo algún tipo de ruido es esto que estaba en la clase teórica, que estaba grabado, que no tiene que ver directamente con la violencia, pero que es algo que, digo, borrando este sentido de por dónde puede venir el sentido final de la obra y todo, digo, dejando un poco de lado eso, siempre queda como la pregunta de, ¿es una obra reaccionaria o es una obra revolucionaria? Es una obra reaccionaria a tal punto que en la Rusia zarista se representaba con muchísimo éxito, es una obra revolucionaria a punto que el teatro universitario, la barraca de García Lorca la llevaba por los pueblos como parte de su repertorio. Bueno, entonces la obra está diciendo en realidad que se puede leer de otras maneras. Más allá del final, digo, más allá de que esto que te dicen, bueno, la república le saca a los reyes, los que quieren reivindicar la monarquía se los ponen, bueno, más allá de eso, hay como cuestiones en la obra que están produciendo también esta ambigüedad. Una es esta idea de qué pasa con la justicia por mano propia, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda es
bueno, los reyes perdonan, los reyes no castigan, los reyes pero los reyes torturan, ¿no? Entonces ahí tenemos también un núcleo que nos tiene que llevar a volver a pensar la violencia. Entonces, a mí al respecto me parece interesante una última cita que yo ponía, que decía que Fuenteovejuna es una obra violenta, violenta en todos sus aspectos. Hay violencia contra, contra la mujer, hay violencia contra la gente, hay violencia contra los campesinos, hay violencia de los campesinos hacia el señor feudal, hay violencia de los reyes hacia sus súbditos con la tortura, hay violencia por todos lados. Entonces, al respecto, también me pareció interesante que yo les copié, vieron ahí una de las 7 tesis de la violencia de Zizek, en donde decía que en realidad este paso que estamos planteando del orden feudal al orden burgués y todo eso, que es como obvio en la obra, también implica un nuevo tipo de violencia, ¿sí? La violencia que deja de ser individual y pasa a ser una violencia colectiva. Y en ese aspecto me parece que es interesante leer la obra como una suerte de pan-violencia, ¿no? Y no encontrar, tal vez en la obra, no tratar de encontrar respuestas, ¿no? Sino tratar de encontrar, estas cuestiones, estas preguntas. Porque aparte son preguntas que también nos van a servir de alguna manera para leer un poco el presente, ¿no? O sea, porque son cuestiones que están como para pensar todo el tiempo, ¿sí? Entonces eso me parece que se puede seguir, se puede hacer una lectura de la violencia más allá del final, que podemos pensar que el final también es absolutamente violento porque está planteando otro tipo de sujeción, y lo que podemos pensar es que el final está planteando una sujeción, estamos pasando de una violencia precapitalista a una violencia capitalista, pero lo que está planteando ese final es el inicio de esa violencia, ¿sí? O sea, y en un punto nosotros tenemos como la posibilidad de leer eso 400 años después y pensar un poco también qué pasa con eso. Violencia del sistema, porque claro, no pensaba, ¿no? Perdón. Sí. A partir, de justamente el comendador, al fin y al cabo lo pone el rey, ¿no? Es la violencia del sistema. Claro, no, en realidad no lo pone el rey, o sea, el comendador desafía al rey, o sea, ni siquiera desafía al rey. El comendador hace, mira, el comendador hace que el maestre, porque el comendador, o sea, ellos están insertos dentro de las órdenes militares. Entonces, justamente, Fuenteovejuna lo que quiere, cuando ve que su comendador, no sé cómo se dice, que el señor, el señor del cual dependen, es tirano, es cruel, viola a las mujeres, no respeta nada. Cuando ven eso, la opción de Fuenteovejuna es que el rey, que pasara a depender del rey, ¿sí? Pasar a depender del rey y eso es un de la señor corona. feudal, entonces, claro, ¿no? es un señor feudal que no solo es un señor Y feudal. el señor, perdón por Sí. ignorancia, pero el señor feudal no dependía del rey, se manejaba solo. Depende digamos. del maestre, no, porque está en las órdenes, entonces Por depende eso. del maestre de Eso Calatrava. no lo tengo claro, está bien. Mira, hay un artículo de Rosas en la bibliografía que se llama Fuenteovejuna desde la segunda acción, y ahí te explica todo, veo. porque te explica Lo veo, la idea de ciudad real, ¿viste? Que lo que hace el comendador... ¿Ciudad real o ciudad versus ciudad feudal, digamos, no? No, claro, exacto. Lo que hace el comendador es mandar al maestre a que tome Ciudad Real, que esa Ciudad Real es de los reyes. Entonces lo manda como rebelarse, ¿entendés? Había una disputa entonces. Porque la otra cosa, podemos engancharlo con el tema de la violencia, la otra cosa que tenemos es la violencia, la violencia general, ¿no? El marco, que es el marco de una guerra, que es el marco de una guerra sucesoria por la corona entre Isabel y su hermanastra Juana la Beltraneja. Entonces... Perdón, no, está bien, después te iba a decir algo, está bien. Entonces el maestre y el comendador toman partido por el bando de Juana la Beltraneja. Entonces fíjense que eso está en la clase grabada, que hay una parte en donde está como una doble derrota en un momento del comendador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
las tropas del maestre son derrotadas en Ciudad Real por parte de los reyes y Laurencia lo rechaza. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que se juntan esos dos planos. Entonces también está esa violencia. Sí, también está esa violencia en el marco de una guerra sucesoria, de una guerra, si querés, de una guerra fratricida, ¿no? Entonces eso también hay que pensarlo. En un marco de violencia, bueno, ¿qué se espera? Es esto lo famoso, la violencia engendra violencia, ¿no? O sea, es como que la violencia cruza la obra, y me parece que hay un montón de lugares para leerla. Y bueno, esas citas venían como medio como disparadores, ¿no? Me interesa, te iba a decir, hay algo que mencionas en el video, lo terminé de ver unos minutos antes de entrar acá, justo. Digo, voy a terminar, o entro tarde a la clase o veo el video, bueno, entro tarde a la clase y veo el video, digo. Bueno, no, lo que me interesa es la dicotomía entre drama político y drama amoroso, me pareció muy interesante eso. Eso es buenísimo, bueno, esa es otra cosa Me buena. gustó mucho eso más. Lo de la Porque- violencia, por supuesto que se toca con eso porque es violada, ¿cómo es que se llama la chica? Laurencia, entre otras. Laurencia. Entre otras. Bueno, por eso, entre otras, digo, está el tema de la violación como violencia, está el amor, está la política, está la violencia. Me parece interesante. La Sí, violencia atraviesa todo, ¿no? Por claro, supuesto. sí. Y después, bueno, sí, después está esta línea que lo lee como drama amoroso, como una Arcadia que se rompe, ¿no? Que bueno, eso en realidad es como otra lectura, pero bueno, está como esa otra posibilidad. Guada, Después no sé si decía, te respondí. sí. Y después está la otra dicotomía entre si es una obra reaccionaria o revolucionaria, a partir de que hace Claro. justicia por mano propia al pueblo, bueno, Claro, hay un también montón, o eso es muy sea, es una interesante. obra En riquísima. todo lo político, ¿no? Sí, o sea, es una obra riquísima, no casualmente entró como en el canon, ¿no? Está muy buena. Digo, de cabeza. Entonces me parece que es que bueno, eso. Para trabajar a diversos temas, así que bueno, Sí. nada. Entonces, Guada, sí te respondí. Sí, yo, o sea, una de las ideas que tengo es pensarlo a partir de la justicia social, digamos, y viendo cómo en realidad esa justicia no termina de encauzarse, como que, bueno, dejo un tirano y no me voy con otro tirano, en teoría, porque, bueno, son los reyes, pero no sueltan a la violencia, digamos, o sea, están enmarcados dentro de un marco de violencia institucional constante, me parece. Constante, exacto, claro. Es como salir de una y entrar en otra, ¿no? Y entonces es como como que el cambio de orden también implica un cambio en cómo es la violencia, ¿no? Y entonces se pasa como esta violencia, esto que dice la cita, ¿no? Esta violencia colectiva, de la cual es mucho más difícil salir, si lo pensamos, ¿no? En ese modo, que de la violencia individual. Sí, y creo que también el cambio de orden no significa que va a ser mejor, es simplemente un No, cambio. claro. Creo que hacia el final de la clase decías algo de que, bueno, los perdonan hasta ahí, no se sabe hasta dónde van a perdonar los reyes. Creo que eso también es muy rico para pensar en cómo no. O sea, me parece interesante esto de pensar toda la obra como violenta. Claro, es que me parece que sí. Bueno, acá encontré la estructura, pero yo no sé si se ve bien esto. Ustedes dicen que el PDF, porque el PDF después lo van a poder agrandar, ¿no? Claro. Bueno, está, ahora se los paso entonces. Estructura de Fuente Ovejuna. Ahora se las paso por aquí. Por acá la Eh, vas a pasar. Bueno, la paso por acá y después la subo si quieren, pero así ya los que están acá ya la tienen. está bien. Bien, Sí, así uno lo saca. bueno, ¿qué más? ¿De qué más quieren que hablemos? Lo de las dos acciones, más o menos lo tienen claro, quieren que lo veamos un poco. ¿Cómo es eso? Lo de las dos acciones, decía. Perdón. La segunda acción sería la historia y la Sí, primera acción sería la intrahistoria. claro. Lo que pasa que Claro. lo que hay que pensar un poco, que eso en realidad es una lectura como ordenadora, ¿no? De la obra, pero en realidad lo que hay que pensar que podemos hasta, esto que en algún momento de la clase yo lo decía, que si pensamos los modos de articulación
dentro del teatro de materia histórica, en realidad podemos pensar que es toda una sola acción, ¿no? Que está como imbricada y los personajes están como participando en las dos acciones, porque siempre hay elementos de la acción histórica que condiciona la acción de los personajes. Este ejemplo, por ejemplo, que decía yo recién, esto de esta doble derrota del comendador, ¿no? Es derrotado en la batalla y después es derrotado por Laurencia, que le dice que no, bueno, que no lo acepta. Entonces, de alguna manera, están como trenzadas una con la otra. Pero bueno, pensar en dos acciones es como ordenadora para la lectura. Eso es lo que a mí me parece. Y sí, la intrahistoria sería la parte de la acción, la primera acción, las acciones más privadas, y la segunda acción sería la acción más histórica. ¿Sí? Es una obra que tiene mucho espacio exterior, ¿no? Con las Esta manifestaciones, tiene como todo mucho espacio esto. exterior, sí, mucho más espacio exterior que las que estuvimos viendo. Es la que más Es espacio las exterior historias, tiene. justamente la intrahistoria, también me parece muy interesante la intrahistoria, todas las historias en el pueblo, los personajes del pueblo, que a pesar de que parece que no hay personajes, el personaje es el pueblo, hay Sí, hay un protagonistas, hay montón, claro. personajes, Sí, hay un montón. pero además está lo que quedó en la historia como mensaje de que fue un hecho real, tengo entendido, ¿no? Hay como crónicas, está en la crónica de las órdenes Crónicas, militares, sí, en la crónica de Rades, claro. sobre todo ahí está A partir como... de lo cual López Sí, escribió. ese sería el Está bien, documento que siguió López, el de la crónica de Rades. sí. Ahora, Está el mensaje histórico y está la intrahistoria y está lo que mm, dejó, ¿no? La verdad que me parece muy interesante y después hay otra verlo cosa, así también, ¿no? claro, ir viendo como todos esos lugares. No, y después hay otra cosa que es bien interesante también, que es el tema del protagonista colectivo, ¿no? Es decir, esto que argumentalmente no se puede definir un culpable, bueno, pero también está bueno como eso se arma dramáticamente, ¿no? La idea de un protagonista colectivo. Digo, en un sistema de personajes tan fijo y tan cristalizado como el sistema de personajes de estas obras, es también, es algo como una novedad que acá el protagonista sea un protagonista colectivo. Entonces eso también está para pensar. Las dos cosas, Ujú. protagonista del pueblo y protagonista colectivo, también ahí, Claro, ¿no? claro, Si hay son, dicotomías, hay varias cuestiones así como para debatir, ¿no? Para cuando uno trabaje, no sé, en el parcial, lo que sea, no sé, sí, es el una obra foro. riquísima. La verdad que es una obra riquísima y bueno, y eso que no nos metemos con las puestas, porque después también eso se ha puesto de un montón de maneras y de formas y de adaptaciones que, bueno, en realidad que las puestas dan cuenta de esa riqueza, ¿no? Cuando las obras tienen tantas cosas para pensar. Hay- También hay un peor lugar de la mujer, ¿no es cierto? En otras obras, hasta inclusive la Dama Boba, la mujer no tiene un tan mal lugar, digamos, ¿no? Lo Como que en pasa, esta, lo que pasa que relacionado al comendador, a las cosas que hace el comendador, ¿no? Lo que pasa es que acá la figura de la mujer en realidad, yo no sé si está, o sea, la figura de la mujer está más puesta, o sea, es la figura de Laurencia, ¿no? La figura de Laurencia, fíjense que, digo, ese monólogo de Laurencia, casi proviene de la tradición de la épica, ¿no? De la mujer en la épica, en donde aparece la mujer a arengar a los varones que no son capaces de tomar ningún tipo de acción y de determinación. Y el personaje de Laurencia es como fantástico, en un momento da la sensación que va a ser Laurencia la heroína, digamos, la heroína trágica o el personaje. Y no, y después se desdibuja en lo colectivo el personaje de Laurencia. Y lo interesante es que en algún momento Laurencia vuelve a un papel de personaje amoroso, ¿sí? O sea, se desplaza otra vez a la enamorada de Frondoso y, y a esto. O sea, es como que el personaje colectivo llega a un momento en que se come todo, ¿no? Cuando, bueno, sale, y eso es interesante porque no es muy común en este tipo de obras
encontrar un personaje Es así. una de las que más arenga a generar el movimiento colectivo, en realidad, ¿no? Claro, funciona como catalizador, pero Claro. bueno, también es la que ha puesto el cuerpo, ¿no? Eso también. O sea, Sí, sí, sí. ahí les Pero mandé sí, la estructura. yo a eso quisiera agregar que el hecho justamente de que no sea algo individual o de Laurencia, a mí particularmente me gustó la escena esa en la que ella llama a las mujeres a que salgan a, no sé si es buscar venganza, sino justicia. Ujú. Pero esa parte me gustó, el hecho de que sea explícito la violencia, que sea explícito la violación que se ocasiona hacia ellas y que las mujeres juntas, con Laurencia más o menos a la cabecilla, salen a hacer algo. Sale. Sí, aparte viste que viene toda como desmelenada, o sea, viene como con una imagen que, digo, que también potencia eso, ¿no? Y lo bueno de esto que vos decís es que, fíjate que Laurencia, si bien no va a ser la protagonista, pero es el personaje que logra quebrar ese orden, ¿no? O sea, eso está bueno para pensar cómo que todos, a ver, que todas convenimos que se está pasando de un orden viejo a un orden nuevo, pero en realidad está bueno pensarlo, que a pesar de ser órdenes que los estamos definiendo en términos casi de modelos de producción, ¿no? De un paso de un feudalismo a un capitalismo, en realidad en la obra el quiebre de ese modelo lo ocasiona Laurencia. Y no lo ocasiona, porque fíjense que los varones también están como resignados a que, bueno, a que esto tiene que pasar. Las mujeres están resignadas, pero los varones también están resignados. Casi que la acción esa de Frondoso de apuntarlo con la ballesta es casi una acción simbólica, porque sabe que a la larga el comendador, eso va a... Y es una acción individual, fíjense, ¿no? Que eso es interesante también. Es una acción que en el momento funciona, pero se sabe que en lo mediato no va a servir para nada, es una acción prácticamente como testimonial, porque el comendador después va a ir y va, o sea, no está cambiando ningún tipo de orden. En cambio, es Laurencia, si es Laurencia, que es la que está, como bien decía recién la compañera, es la que está como arengando no solo a los varones, sino también a las mujeres, y es como la que produce esa especie de cambio en el orden. Y eso está buenísimo. Se me está ocurriendo ahora igual, ¿eh? No es que capaz que lo que digo es algún disparate, pero está buenísimo porque está para reflexionar en términos, digo, está como que cerrando la idea esta de lo personal es político, está como viniendo a operar sobre un debate de, bueno, digo, ¿son los feminismos los que pueden lograr las verdaderas revoluciones o no? ¿O las verdaderas revoluciones pasan por otro lado? Se me está ocurriendo ahora, o sea, capaz que estoy medio disparatando, pero me parece que está buenísimo pensarlo desde ahí, ahora que lo estoy pensando. No sé qué les parece. O sea, y también pensando en el marco de la violencia, de vuelta, ¿no? Pensando en todos esos elementos. A mí lo que me llamó la atención, uy, perdón, Sí, sí. fue que creo que fue cuando Jacinta denunció que el comendador quería capturarla, como que Laurencia incitó a que Mengo actúe y él dijo como que no iba a actuar porque ya bastantes cardenales tenía. Y en otra escena, creo que fue comendador, cuando fue que Flores se fue a hablar con los reyes, él dijo que se había escondido y todo lo que había visto era según su perspectiva así. Y me llamó la atención eso, como que algunos, determinadas figuras masculinas, como que no cumplen con ese ideal de valentía masculina, y las mujeres como que toman la posta y hacen mención incluso a las amazonas. Tipo, en un Sí, momento Laurencia dijo sí, como que iba a volver a decir lo de las amazonas. claro, eso lo dice en ese monólogo, en donde arenga a los hombres, y sí, claro, es cierto que hay
varones que ni siquiera son, ni siquiera están para el gesto este de frondoso. Pero fíjense que Mengo es un caso medio particular, porque en algún momento Mengo también funciona como un gracioso, ¿no? Mengo en algún momento funciona como el gracioso de la comedia a partir de, sobre todo resaltando el rasgo este de rusticidad y esto, y bueno, y al final en la escena de la tortura también funciona así. Y después lo que hay es, bueno, está Jacinta, pero después hay también otra mujer, la menciona otra mujer, como diciendo que bueno, que esa fue, que ni siquiera le molestó. Yo ahora no me la acuerdo, lo había marcado por acá. Está más como al principio, cuando están como hablando de, cuando está esta primera, viene, o sea que esto también es interesante, viene como esta primera descripción del comendador en términos públicos, en su entrevista con el maestro de Calatrava, y después viene en la descripción de las mujeres, ¿no? Entonces fíjense, con Pascuala, ¿sí? Cuando dice, Pascuala le dice, yo a Laurencia he visto alguna tan brava y pienso que más, y tenía el corazón blando como una manteca. Y la misma Pascuala dice, que nadie diga de esta agua no beberé, ¿sí? Y en vez Laurencia, no. Y Pascuala también le dice, tendré yo por maravilla que te escapes de su mano. ¿Cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas? ¿Sí? O sea, fíjense que ahí está toda como esta descripción, pero quería encontrar esta, que había como una, no cuando la agarra Jacinta, pero como una que decía, que no sé si era Jacinta, bueno, pero sí, es eso, o sea, eso también se puede pensar, ¿no? Cómo funcionan los dos universos, el universo de los varones y el universo de las mujeres, y qué funcionalidad cumple cada uno de estos espacios bueno, en esta transformación, ¿no? Esa sería también una lectura interesante. Te hago Porque una aparte, consulta, sí, sí, Florencia, porque me voy a olvidar de esto. La arenga que hace Laurencia, sí, ¿está en octavas reales? no, ahora vamos. Ah, porque pensaba que si estaba en octavas reales podríamos repensar esto de la métrica y la producción de sentido, pero bueno, no. Mira, estoy casi segura de que no, capaz que sí, pero no estoy casi segura de que no. A ver, espérate. Acá, a ver. Porque están... Espera. Ah, no, 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 no. No. A ver, acá viene. Espera. No, Puede ser que esté en romance OE. sí, A mí me figura así. exactamente, está en Romance Oe, ¿sí? Pero fíjense que si bien no está en octavas, ni en endecasílabos, fíjense que tiene un montón de recursos que la emparentan con un recurso, con la épica, ¿no? Fíjense que tiene un montón de interrogaciones retóricas, fíjense que tiene un montón de anáfora o unos paralelismos que reforzados por esta anáfora, fíjense que tiene comparaciones, tiene como injurias hacia quien se está dirigiendo, o sea, tiene como toda una argumentación muy clara, ¿no? Tiene una argumentación muy clara bueno, que ayuda a pensarla como un texto, como una arenga, ¿sí? Exactamente. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles, vosotros padres y deudos, vosotros que no se os rompen las entrañas del dolor, de verme en tantos dolores, ¿sí? La oveja al lobo dejáis, gallinas, liebres cobardes, ¿sí? Poneos ruecas en la cinta. Bueno, y la paradoja de esto es que los compara con mujeres en una situación en la cual las mujeres están siendo mucho más valientes que los varones, ¿no? Que ese es como un juego también de... E incluso, profe, recién busqué un fragmento que tenía en mente, pero no sabía bien cómo decía, y es en el momento en el que los agarran a Flores Sí, y
y ellas les dan frente y es como que les responden, pero entre mujeres. Y me parece que es Jacinta o Pascuala la que les responde si acaso no le es muy ancho, como Sí, irónicamente. claro, sí, acá. Ahí reivindica el lugar de las mujeres, ¿no? Ujú. Y además, fíjense que en la parte anterior es como esto que decían recién, que arman como el ejército y sí, dánoslos a las mujeres. Y cuando dice dánoslos a las mujeres, Mengo, para, acaba por tu vida. Ya está dado que no le quiero yo mayor castigo. ¿Sí? Es decir, es un... Y fíjense que termina, Flores termina piedad señoras. ¿Sí? Bueno, hay una versión que ahora yo no me acuerdo de quién es, que se lo comen al comendador en escena. No me puedo acordar ahora. Después la busco. Em, Igual ya el hecho de que se narre que pusieron su cabeza en la punta de un asta o Totalmente. una lanza era. Una Eso pica. ya, Sí, claro, eso una ya me lanza. pareció, no sé si un montón, porque sinceramente yo lo leí y capaz que el hecho de todo lo que él hizo internamente me pareció bien. Medio controversial, pero yo lo leí y me gustó, más allá de que capaz que se desdibujó un poco, yo traté de verle ese lado positivo de que las mujeres pudieran hacer justicia, porque de todas formas nadie más iba a hacerlo y todo iba a quedar en la nada si es que ellas no hacían nada. No, claro, claro, es que sí, por eso digo, esa es otra lectura que está buena, ¿no? Pensarla desde ese ángulo, eh, pensarlo en términos de si hay delitos que legitiman la justicia por mano propia y otros no. Eso es bien interesante también, ¿no? Para pensar. O sea, si para algunos delitos la justicia por mano propia sirve y para otros delitos no, y si fuera así, ¿por qué? Eh, Eso se puede pensar también desde la cuestión del honor, que era otro de los ejes. eso se puede pensar de la cuestión del honor. Digo, acá creo que Laurencia sí estaba casada ya. Justo, claro, pasa después de la boda. O sea, tal vez pienso yo, ¿no? Pienso con perspectiva de género. Si no hubiese estado casada y si no le hubiese quitado el honor a un hombre, porque mal que mal ya tiene un marido que tiene que cuidar de ella. Si Sí, fuera una doncella y ya, si no es el veo padre porque igual no. el que. No, porque es el padre el que Sí, debería cuidar de sí, ella. sí. Ese sería como el Pero código. ahí es como el acceso carnal es diferente. El padre Claro, teóricamente no debería. sí, sí, El sí, sí. padre o el marido, digamos, tiene que Claro, cuidarla, sí, Sí, claro. sí. igual eso lo O el hermano menciona en el mayor, mismo siempre un texto, hombre. pero en el mismo texto le dice Laurencia al papá, creo que es Esteban el alcalde, Sí, que dice, yo Esteban. todavía no había llegado a estar con él, entonces Sí, todavía era claro, le dice que responsabilidad. todavía era responsabilidad del padre, le dice en un momento, que todavía está, o sea, que se había casado pero no había llegado y que todavía era responsabilidad del padre. Perdón, ¿fue subido el cuadrito? No lo veo acá, ¿eh? ¿Qué ¿Lo cuadrito? subiste? Ah, Es eso que no se veía. lo mandé por chat. Ah, no, pero no está, ¿eh? Fíjense, a ver, a mí me parece como que lo mandé. No. Sí, no, Sí, yo me yo lo lo puse. tengo. Ahora lo mando Bueno, al grupo de WhatsApp que tenemos. ¿y por qué no me aparece a mí? No sé por qué. En el chat de acá de esta grabación, de Sí, esto, acá de donde estamos ahora. no me aparece, bueno, no sé. Si alguien lo puede reenviar a ver si me aparece, le pido que me haga el favor. Yo no lo reenvío al grupo de WhatsApp igual. Dale, y ustedes dicen que el Ah, PDF bueno, lo gracias. pueden ampliar en el PDF. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, y veo si puedo mandar el de la dama boba también. Después, ese me fijo después. Espera, y estábamos hablando del tema de, bueno, como sea, ¿sí? Como sea, lo que es interesante es esto de que el territorio de disputa sigue siendo el cuerpo de la mujer, ¿no? Fíjense que en un momento el texto lo dice paralelamente a cuando le dan todas esas ofrendas que llega el comendador, vieron que le dan las gallinas y le dan todo, y después es como que la mujer es como la ofrenda siguiente, y de hecho el comendador lo dice, bueno, es carne, es lo mismo, ¿no? Entonces digo, más allá de una cosa a la otra,
está bueno, está buena esta idea. Hay una obra que a mí me gusta, me encanta, que es El alcalde de Zalamea, de Calderón, que es buenísima esa obra, porque es una situación similar. También hay una guerra, no es una guerra de la sucesión de Portugal, pero es la de después, la posterior. Pasan los soldados por Zalamea, el alcalde tiene una hija, que es Isabel, aloja al capitán en su casa, el capitán la viola a Isabel, y el alcalde lo juzga y lo mata. Es buenísima la obra porque cierra mucho más el tema de la justicia, ¿no? O sea, y el alcalde aparte dice que lo juzga como alcalde, que no lo juzga como padre deshonrado, y está buena. Esa obra está como más cerradita en este aspecto. Pero, bueno, como sea, fíjense que está bueno esto, ¿no? Que es el cuerpo de la mujer el que dispara la revolución, digamos, el cambio de orden. Pero también después está bueno pensar hacia dónde va ese otro orden, ese nuevo orden, ¿no? Que eso también es interesante para pensar. ¿Qué más? ¿Vieron? No sé si llegaron a ver una apuesta que puse un poquitito con un grupo de teatro de Costa de Marfil, que eran todas unas mujeres que estaba buenísima esa apuesta. No sé, digo, yo no la vi porque la dieron en el Festival de Almagro, me parece, pero estaba buenísima y estaba como pensado un poco desde esta manera, y además que se llamaba, ¿vieron cómo se llamaba? No se llamaba Fuente Ovejuna, se llamaba El mundo iluminado y yo despierta, que es una frase de Sor Juana, que la dicen al final de la cosita, dicen el mundo iluminado y yo despierta. Y eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es la que más les gustó, Fuente Ovejuna, de todas? A Más o mí menos. siempre me gustó. Sobre todo la parte de Fuente Ovejuna lo hizo. Cuando volví a leer el texto para esta clase era lo único que me acordaba. Es Que al que final Es muy interesante porque tiene toda la parte del costado social y político. Bueno, como el Quijote también tiene un poco de esto. Y hay esta cosa, esta sensación final de que se hace justicia. Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Y de sí, época, bueno, la verdad que es muy interesante por todo eso. Hay historia de amor también. sí, y este Fuente Ovejuna lo hizo, está bueno, ¿no? Porque más allá de todo lo que uno puede llegar a pensar, plantea también como una cuestión de, nada, como una suerte de proyecto solidario que bueno, que después, o sea, como que plantea que no necesariamente lo colectivo se va a resolver en la violencia colectiva, ¿no? También se puede resolver en otros aspectos, y eso es lo que me parece bueno e interesante, que todo lo que plantea se puede resolver o para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que también tiene la obra de Rico, de riqueza, digo. ¿Qué más? Yo para que me quede claro nomás, capaz media obvia la pregunta, lo que es la segunda acción, ¿a partir de qué momento empezaría? ¿Cómo La se segunda divide? acción, fíjate que arranca la obra, ¿sí? Porque es la reunión entre el comendador y el maestre de Calatrava. O sea, si nosotros pensamos en una acción primera histórica, esa acción primera histórica va a tener sus personajes que son el comendador, el que va y viene, ¿no? Pivotea entre las dos acciones, el maestre de Calatrava y los reyes católicos. Los reyes después se van a unir a la primera acción cuando el pueblo de Fuenteovejuna llega a la corte. Entonces, la primera acción la tenés en la primera escena del primer acto, en la sala esa del palacio del maestre de Calatrava. Después la tenés en la sala del palacio
de los Reyes Católicos, o sea, se corta con la otra, que es la Plaza de Fuenteovejuna. La tenés entonces en la plaza de lo, perdón, en el Palacio de los Reyes Católicos, ¿sí? Que es a partir del verso 635, en el primer acto también. Después vuelve a Fuenteovejuna, ¿sí? Bueno, y eso sería como un poco el modo del primer acto. Tenés primera acción, segunda acción bien larga, y después tenés la primera acción de vuelta. En el acto segundo también va como alternando, eso se ve en la estructura, y siempre la segunda acción es la que se desarrolla en estos espacios generalmente de palacio, ¿sí? Pero bueno, al final se unen las dos acciones. ¿Qué más? Tengo una más, que Sí. también tal vez sea muy obvia. ¿Qué implicaría que tomar la obra como reaccionaria y qué como revolucionaria? Bueno, tomar la obra como reaccionaria implicaría no tomarla como reaccionaria, digo, en esta época me parece que es como imposible tomarla como reaccionaria. Lo que sí, digo, hacer una lectura propia, lo que sí se puede pensar que, bueno, que en realidad lo que hace Fuenteovejuna, Fuenteovejuna en 1621, la funcionalidad es reivindicar, ¿sí?, una monarquía imperial que de alguna manera se percibe que se está resquebrajando, o es un ámbito en el cual Lope quiere entrar y bueno, y sostener desde el teatro, participar, digo, como un intelectual, ¿no? Pensándolo en esos términos. Esa sería una lectura reaccionaria. Pensar que la obra está escrita para sostener a la monarquía. Digo, son las lecturas en general maravalianas, de Maraval, de toda la comedia. Fuenteovejuna es una de las obras en las cuales Maraval se apoya para proponer este planteo. Digo, estas lecturas evolucionaron por otros caminos, ¿no? Pero bueno, se puede pensar reaccionario, le podemos poner otro adjetivo, que es una obra que está pensada para sostener al poder y para reivindicar la figura de los reyes. También se puede pensar que está pensada está escrita como para llamar la atención sobre los malos gobernantes, ¿no? ¿Qué le pasa a los malos gobernantes? Fíjense que eso está lleno de literatura en ese aspecto, no solamente de literatura tipo, no sé, como ha de ser el privado de Quevedo, no solamente ahí, sino hay como un montón de obras más literarias o poemas, obras de teatro o así, que están en esa línea, ¿no? Esto de la fortuna, que hoy uno está arriba y después baja, pero entonces hay que gobernar bien, hay que ser... Bueno, todos estos elementos. En ese punto sería pensar una lectura reaccionaria. No, en estos momentos, qué sé yo. Bueno, a ver, sí, no, pero no es una lectura reaccionaria. Muchas veces no vieron que cuando pasa algún desastre la gente empieza que es como Fuenteovejuna. Bueno, yo el ejemplo más claro que tengo, hubo una época, yo no sé si ustedes recuerdan, que a la gente se le daba por linchar gente en la calle, ¿no recuerdan? Que hubo como 2 o 3 casos seguidos. Uno me acuerdo que fue como por Coronel Díaz y Santa Fe, capaz que alguien veía a alguien que estaba robando el celular y iban y, bueno, y creo que a la... Ahora la gente está medio así también, ¿eh? Sí, Casi casi que que está, estamos sí, así al borde, ¿eh? sí. Ahí estamos como en un borde, transitando un borde. Momento social Sí, así, sí, sí, caliente. sí. Bueno, pero en esa ocasión me acuerdo que vinieron como 2 o 3 así seguidas, y me acuerdo que recién, hacía poco que Bergoglio era papa, y me parece que el chabón mandó y dijo como algo así como Hagan lío, no, fue antes, dijo, como que esto parece Fuenteovejuna, una cosa así, como que no había entendido ni por dónde iba Fuenteovejuna. Bueno, o sea, no es lecturas reaccionarias, pero puede haber como lecturas así o sea, que parecía Fuenteovejuna,
claro, eso es una lectura reaccionaria en un punto, porque es adjudicarle a Fuenteovejuna un... Bueno, eso. Y después, si prestan atención, de vez en cuando salta alguno que dice, establece como unas comparaciones con Fuenteovejuna, así como medio disparatadas. ¿Qué más? Nada más. Bueno, igual ustedes saben que me pueden preguntar por el campus, y si no me quieren preguntar por el campus, yo no me acuerdo si les había dejado mi mail, se los dejo aquí, es florencianoracalvo@gmail.com, o sea, me escriben ahí y ya. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Nosotros ya tenemos la última clase, que va a ser la del lunes, que va a ser el castigo sin venganza. Y después creo que tengo que tomarles un parcial y ya estamos. Así que bueno, cualquier duda me escriben, cualquier cosa. ¿Sí? Profe, ¿Qué? una consulta sobre el Sí. parcial. ¿Más o menos tenemos idea de cómo va a ser? ¿No? Está bien, gracias. Perdón, no. Igual, ni bien tengamos idea, la vamos a compartir, ¿sí? Algo, un poquito, nada. Mira, no va a ser nada que no puedan resolver, con las clases, con lo que estuvimos. Tal vez que lo más seguro sea, no sé, El tema elegir como el otro, por ahí. Sí, no sé. puede ser que sea tema de elegir. Y O son varias obras, digo, y no sí, sé. son muchas obras. Igual traten de leerlas todas, porque capaz que el tema Sí, para elegir no es de sí. todas, entonces... Tampoco es que uno va No, a a lo tirarse, mejor sea un obviamente. fragmento y alguna consigna sobre ese fragmento que les dé, o sea. Pero igual, en cuanto lo tenga craneado, no se preocupen que yo les aviso. ¿Eh? No se preocupen de eso. ¿Y la corrección? ¿Cómo es la corrección? Soy malísima corrigiendo yo. Yo qué sé, corrección. Bueno, esperemos que no. Yo ya te tuve, Flor, conmigo fuiste buena. Espero que se repita. Sí, Eso tranquiliza. sí, no. No, tranquilo, no hay mucho. Así que bueno. Che, Guada, ¿vos hiciste el seminario del verano? ¿El de Horacio? Sí, yo hice el de Horacio. Bueno. Todavía tengo la monografía, todavía nada, cero. Bueno, Pero bueno, estaba esperando también a cursarla para claro, poder para ponerte tener un con poco eso. más contexto. Bueno, Sí, ahora sí, vamos sí. a dar uno en verano también de poesía, porque todos los últimos programas no tienen poesía. Así que vamos a dar uno de poesía de las 4 poemas mitológicos de Lope y el Polifemo. Vamos a ver todo Qué eso. lindo. Sí, va a estar bueno. Bueno, Todo lo que sea teatro, es hermoso además. de este es poesía, porque no Bueno, no importa. es más linda. Pues El sí, Polifemo teatro, estaba las dos antes en el programa. Sí, pero ahora allá hace lejos. muchos programas que no está la poesía, entonces ya estamos dándolos en verano, porque si no es como una pata muy importante de estos dos, de la literatura de estos 2 siglos que queda colgada. Claro, Así queda que- fuera. Claro. Volvemos un poco al Quijote después de esta parcial, ¿no? Sí, creo que sí. Volvemos un poquito al Quijote. Digo. Sí. No sé cuándo se acaban las clases. Y después de eso, la entrega de la monografía es 18 de noviembre, creo. Ahí ya está. Ya falta poco.